Hola, buenos días. Bienvenidos a este vídeo de presentación del proyecto Polígonos Industriales 4.0, financiado por la convocatoria de las agrupaciones empresariales innovadoras. Para explicar este proyecto contamos con las empresas que han formado parte del mismo, que aparte del clúster de la energía eficiente de Cataluña, a quien represento, son ARC BCN. Para ello contamos con Esther Izquierdo, directora del Departamento de Consultoría Energética y Sostenibilidad, con Jaume Benet, Senior Solutions Engineer de Italtel, y con Sergio Sass, CEO y Engineer Manager de Seros Energy. Brevemente, porque realmente los que han hecho el proyecto a nivel técnico son ellos. Comentaros que, como os comentaba, ¿no? El proyecto Polígonos Industriales 4.0 está formado por el Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña. Nosotros hacemos de coordinadores del mismo, además de desarrollar el paquete de comunicación. Este es el rol habitual del clúster, ya que a nivel de áreas operativas el clúster pretende desarrollar proyectos colaborativos, sobre todo a nivel de las empresas que lo conforman y en especial de las pymes. Además está la consultoría energética ARBSENA, como colaborador, en este caso colaborador externo, pero también consultor energético, Seros Energy, y la parte más de TIC y digitalización que la ha llevado Italtel. Este proyecto entronca perfectamente con dos de las áreas estratégicas del clúster, que son digitalización y energías renovables, además de temas de industria. En todo caso, como os decía, la parte más técnica del proyecto ya os lo explicaré, os lo comentará. Brevemente decir que a nivel del clúster, la línea de las agrupaciones empresariales innovadoras, el año pasado, con todos los proyectos presentados en la convocatoria 2021, consiguió un monte total aproximado de 1 millón de euros de presupuesto, englobando todos los presupuestos evidentemente de los proyectos. Y nada, es una línea en la que pensamos seguir presentando proyectos, como ya os lo explicarán al final, pero este Polígonos Industriales 4.0 también quiere tener una siguiente parte. Yo más que nada ya dar la palabra a Esther Izquierdo, que nos empezará con la parte más técnica del mismo. Buenos días y muchas gracias, Carla, por la presentación. Como os comentaba Carla, este es un proyecto colaborativo entre diferentes empresas y entidades, y la idea surgió un poco de poner en común los socios que estamos hoy aquí, en haber identificado todos una necesidad que a la vez se convertía en una oportunidad en el sector industrial, ¿no? La necesidad que identificamos era poder disponer, veíamos, ¿no?, que el sector aún no disponía de datos ni en el ámbito energético ni en el ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Y así los polígonos pues, no disponían de estos datos que pudiésemos tratar de forma agregada, ¿no? Entonces la oportunidad evidentemente pues, era poder poner a disposición de los propietarios de las industrias y de gestores de los polígonos de una herramienta que les ayudase a esto, a disponer de datos que pudiesen luego analizar y luego empezar a tomar decisiones encaminadas todas ellas, evidentemente, hacia las estrategias de descarbonización y de transición energética, ¿no? Al final, todos estamos involucrados en esta transición energética, tenemos que hacer cambios y lo que queremos es reducir las emisiones de efecto invernadero y ayudar a mitigar el cambio climático, ¿no? Y para ello, evidentemente, tenemos que saber qué estamos consumiendo, cómo estamos generando y cómo podemos y dónde podemos actuar, ¿no? Y por eso creemos que lo que queremos desarrollar en este proyecto tiene mucho sentido y va encaminado hacia estos objetivos. Sobre todo identificábamos esta necesidad en las pymes, ¿no?, en las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Pues como vemos en la SLAT, al final ellos disponen de muy pocos recursos técnicos y humanos, ¿no? Y para poder identificar y hacer estos estudios, entonces queremos que nuestra herramienta les facilite su trabajo, obteniendo los datos, tratándolos y incluso facilitándoles ya una primera hoja de ruta de cuáles podrían ser estas acciones encaminadas a la producción de energía mediante energías renovables, al ahorro y la eficiencia energética y a estas estrategias de sostenibilidad y al final también de economía circular. Si pasamos hacia la slide del objetivo del proyecto, pues como os decía, es esto, ¿no? La idea del objetivo del proyecto es desarrollar una herramienta o una plataforma, software que permita, pues eso, diagnosticar, agrupar y caracterizar cuáles son las necesidades energéticas del tejido industrial, ¿no? En la siguiente slide vemos lo del objetivo. Gracias.
Y lo que queremos es que las industrias y/o los polígonos se puedan caracterizar en cuáles son los consumos que tienen, dónde están consumiendo, cómo están generando y a partir de aquí tomar esas decisiones que os comentaba, ¿no? Al final, todo este análisis ha de permitir generar también lugares de empleo y nuevas oportunidades de negocio, ya sean la propia industria de forma individual como de forma colectiva agrupada con otras industrias que puedan estar en el mismo polígono industrial. Otro de los objetivos, como vemos en la siguiente slide, es la de poder generar indicadores energéticos que sean dinámicos y que por lo tanto que puedan ayudar, ¿no?, a la toma que puedan ayudar a los propietarios, perdón, y a los gestores de polígonos a la toma de decisiones y por lo tanto que son un instrumento de planificación y de estrategia hacia esta transición energética. Entonces, ¿cómo hemos dividido el proyecto, ¿no? En la slide vemos que el proyecto está dividido. Nosotros identificamos a grosso modo 3 fases, ¿vale? Una que llamamos estudio de viabilidad, otra que llamamos desarrollo de prototipos y una finalmente de implementación de la herramienta, ¿no? En esta primera parte del proyecto lo que nos hemos querido centrar es en realmente realizar el estudio de viabilidad, ¿no? Nosotros, todos los partners identificamos esta necesidad, como os he dicho, y esta oportunidad, pero evidentemente lo que teníamos que hacer antes de empezar a trabajar y de desarrollar la herramienta es ver que realmente hay un interés hacia el sector, tiene un interés, ¿no? Y ellos también identifican que necesitan esta herramienta que nosotros queremos desarrollar. Así que el proyecto que os estamos presentando hoy es esta primera fase de estudiar la viabilidad. En la siguiente slide vemos cómo hemos dividido el proyecto, ¿no? Lo dividimos en fases. Carlos lo comentaba antes, estos somos los integrantes del proyecto. El clúster, el papel que tiene el clúster de energía eficiente, aparte de agruparnos a todos, es hacer de coordinadores del proyecto, ¿no? Entonces ellos son los responsables del primer paquete de trabajo, el de gestión y coordinación, y a su vez son los responsables del todo el paquete de comunicación. Son los que nos dan soporte a las empresas para poder comunicar todo aquello que estamos desarrollando dentro del proyecto, tanto en su fase inicial durante la ejecución del proyecto y en su fase final. Luego estamos, evidentemente, los participantes, que os decía Carla, y nos dividimos un poco las tareas en función de nuestra expertise, ¿no? Entonces, ARBCN, como consultora de ingeniería, en colaboración, evidentemente, con Seros, desarrollamos los paquetes relacionados con el estado del arte de los polígonos, ¿no? Identificarlos, contaremos un poco más cuántos polígonos hay, cómo están formados, qué necesidades tienen, qué tienen ya cubierto y cuál sería el potencial, ¿no?, de complementar esta información. Hemos empezado a definir cómo debería ser esta herramienta, ¿no?, en el paquete de trabajo 3 con esta metodología, pero luego también os contaremos. Y evidentemente Italtel aquí nos ha aportado todo ese conocimiento que ya decía Carla antes de la digitalización y de las TIC, ¿no?, complementario al conocimiento que tenemos Seros y nosotros en la parte de la consultoría energética, ¿no?, para poder definir desde la parte de la tecnología cuál va a ser la mejor tecnología para desarrollar esta herramienta. Y finalmente, si lo que queremos es poder darle continuidad al proyecto y nuestra intención es bueno, pues poder hacer la segunda fase, ¿no?, la de empezar a desarrollar ya un piloto y poderlo testear con algunos casos reales, necesitábamos empezar a diseñar un modelo de negocio que se va a ir construyendo en fases posteriores, pero que sí que hemos querido identificar cuál es el potencial que tiene, cómo podríamos introducirlo en mercado, ¿no?, y cómo lo recibiría también el mercado. Y bueno, si seguimos en objetivos más concretos de la propia herramienta, ¿no?, y los decíamos un poco antes, pues la herramienta tiene mucho potencial, va a tener muchas fases, nosotros lo vemos en que se va a poder ir ampliando con muchos otros servicios complementarios, pero en esta fase inicial nos hemos querido centrar en esta, ¿no?, en una herramienta que lo que haga es captar datos, tener información y que permita la digitalización de este diagnóstico, ¿no?, y que por lo tanto los gestores de polígonos y/o los propietarios de las industrias, con una herramienta sencilla, puedan empezar introduciendo algunos datos que ya les den unas primeras conclusiones con una hoja de ruta, ¿no? Entonces, los objetivos, evidentemente, de la herramienta, lo decíamos, es reducir sus costes energéticos, ¿no?, al final. Por otro lado, también fomentar la generación mediante energías renovables y el autoconsumo y pues la mitigación del cambio climático, ¿no? Como pues reduciendo las emisiones de CO2. Estos son como los objetivos principales. Evidentemente tenemos muchos más, ¿no? La herramienta va a aportar muchos otros objetivos y beneficios. ¿Y cuáles han sido las líneas de trabajo? Pues esta digitalización de la energía que comentaba, ¿no? Y el tema de la eficiencia energética, de la generación de energía y de la sostenibilidad.
Entonces, si os contamos un poco qué es lo que hemos ido haciendo en cada uno de los paquetes de trabajo, pues lo primero de todo queríamos identificar realmente ese interés, ¿no?, que podía haber en los polígonos, y para poderlo hacer primero teníamos que conocer qué polígonos teníamos a nuestro alrededor. Entonces, inicialmente nos íbamos a centrar en los polígonos que teníamos en Cataluña, pero a medida que íbamos avanzando en el proyecto vimos que en Navarra hay también una zona muy grande de polígonos, con lo cual quisimos identificar el potencial que podríamos tener allí de extrapolar nuestra herramienta también en Navarra. Así que el estudio contempla las dos zonas en dos niveles: en polígono, por un lado, en cuántos polígonos hay y en qué tipología de industria hay en cada uno de estos polígonos, ¿no? Entonces, os he puesto, evidentemente el proyecto recoge mucha más información de todos estos polígonos, ¿vale? Y de estas industrias, aquí os he puesto solo dos gráficos. En la siguiente slide vemos a la información, una de las informaciones que hemos adjuntado en el proyecto, que son pues la superficie total en hectáreas, ¿no?, de los polígonos que tenemos aquí en Cataluña, según las diferentes áreas geográficas. Entonces, ¿qué hemos estudiado de los polígonos? Pues cómo se realiza la gestión de estos polígonos, si son polígonos que son privados, si son públicos, si son municipales, si los polígonos disponen o no de gestores y o asociaciones que intenten buscar sinergias entre las propias empresas del polígono y que además les ofrezcan servicios complementarios y que además se encarguen de la gestión de las zonas comunes de los polígonos, o por el contrario, polígonos donde realmente no hay ningún gestor ni ninguna asociación que haga esta sinergia, y por lo tanto aquí aún tenemos mucho más potencial porque nuestra herramienta puede ayudar a identificar estas sinergias, ¿no? Y de cada uno de las, dentro de Cataluña, y lo mismo hemos hecho en Navarra, pues hemos intentado identificar qué tipología de empresas hay en los polígonos, si son pequeñas, medianas o grandes, cuáles son los sectores de actividad en los que están trabajando, cuántas parcelas tenemos. Bueno, un poco queríamos conocer cómo son estos polígonos para que nuestra herramienta ayudase lo máximo y diese la máxima respuesta según la tipología que tenía. En la siguiente slide veis un poco lo mismo de Navarra. Como os he dicho, el estudio lo hemos hecho en paralelo en los dos sitios. Y yo aquí ya cedo la palabra a mi compañero, a Sergio Osias, para que siga. Muy bien, muchas gracias, Esther. Carla, si me das paso, por favor. Vale. Me presento, soy Sergio Osias de la empresa Seros Energy. Hemos participado en este magnífico proyecto de polígonos industriales 4.0. Durante esta fase de estudio de viabilidad se han revisado las soluciones técnicas equivalentes disponibles en el mercado, tanto para empresas como para polígonos industriales. Se ha utilizado la técnica de benchmarking que nos permite tener como referencia las mejores prácticas empresariales respecto a las aplicaciones de diagnóstico energético, tanto para polígonos como para las propias industrias que los ubican. Para analizar estas aplicaciones existentes hemos evaluado una serie de información. En principio pues hemos evaluado el alcance de la aplicación, hasta dónde llega, ya sea para un diagnóstico o una autodiagnosis, a quién va dirigida la aplicación, quién entra los datos, si lo entra un consultor o lo entra el propio cliente final. El modelo de negocio, es necesario evaluar qué modelo de negocio tienen las aplicaciones existentes y qué reportan estas aplicaciones. De este análisis de benchmarking nos ha permitido identificar las funcionalidades de nuestra futura aplicación. Estas funcionalidades podemos recalcar, pues, primero, la información previa que debemos obtener, ya sea en una autodiagnosis o en una diagnosis energética. También el nivel técnico, es decir, el alcance, hasta dónde llegamos a la hora de diagnosticar una industria o un polígono. Y después sería también qué datos se necesita al cliente final para el reporte de la aplicación. Si pasamos a la siguiente slide, del estudio macroeconómico de mercado que se ha realizado y de la técnica de benchmarking que se ha realizado, se ha determinado que la aplicación irá dirigida tanto, como muy bien ha dicho usted, tanto a pequeñas y medianas empresas industriales y tanto a polígonos industriales, sus zonas comunes, sus edificios, etc. Para cada cliente final, ya sea industria o sea polígonos, se detectan dos funcionalidades, dos tipos de servicio. En primer lugar, un autodiagnosis energético que genera un informe rápido
y que nos da la información necesaria para identificar en qué situación se encuentra dicha empresa o dicho polígono. Y a más, en segundo lugar, la aplicación ofrece una diagnosis energética completa de más alto nivel técnico, donde un experto en diagnosis y descarbonización visita técnicamente las empresas o los polígonos, evidencia tomando datos y de esa documentación pues la introduce en la aplicación. Si pasamos a la siguiente slide, dentro del proceso de diagnosis energética se analizan múltiples ámbitos e instalaciones. En el gráfico vemos algunos de ellos, no están todos, por supuesto. Va dirigido tanto a empresas como a polígonos. Cada proceso adaptado a las necesidades de cada cliente. Por ejemplo, en la diagnosis a empresas, entre ellos, pues podemos diagnosticar los vectores energéticos, es decir, qué consume, qué tipo de energía consume, también el consumo de agua. Se diagnostican las instalaciones más comunes tanto de empresas como de polígonos industriales, ya sea iluminación, frío industrial, climatización, etcétera. Y si es necesario, se utilizan algún tipo de instrumentación necesaria para evidenciar los datos que se introducen en el sistema. También se identifica el potencial de la instalación de las diferentes tecnologías en renovables, en fotovoltaica, en térmicas, etcétera. Y a más, pues también el potencial de ahorro, ya sea en transportes, en residuos y en otros ámbitos e instalaciones. Con toda esta información, la aplicación genera un informe al cliente final, ya sea la empresa o ya sea el polígono industrial, y para el polígono se analizan las instalaciones comunes del propio polígono y también de sus propios edificios. Si pasamos a la siguiente slide, en este gráfico identificamos un poco lo que es el proceso de la aplicación, desde el inicio, desde que se introducen los datos hasta el reporte de la información. Este gráfico nos sirve tanto para polígonos como para empresas. En la introducción de datos, en el primer servicio, el de autodiagnosis, nos permite identificar la situación energética global, ya sea de la empresa o del polígono, sin necesidad de una visita técnica. La aplicación tiene un proceso de datos que analiza todos los datos introducidos. En el segundo servicio, el de diagnosis energética, que sería más alto nivel, ya requiere de una visita técnica de un experto en diagnosis y en descarbonización, que lo evidencia. Y esto sí que es un valor diferencial respecto a otras aplicaciones, porque a más le da un valor al reporte y la información, porque dicha información que se introduce, la introduce un experto y la evidencia. Una vez introducida la información, la herramienta analiza los datos introducidos y genera el informe que habíamos comentado antes, ¿no? En el informe de autodiagnosis es un informe rápido que llega al cliente y lo sitúa, le sitúa cómo está energéticamente. Y el informe de diagnosis ya más de alto nivel, con los datos introducidos por el experto, pues el informe pues, tiene una serie de indicadores, tiene medidas de ahorro, tiene una guía de buenas prácticas y toda esta información, pues la verdad es que le genera una hoja de ruta necesaria para el proceso de transición y descarbonización tanto de empresas como de polígonos industriales. Esther, me parece que en la siguiente, si quieres, te doy paso. Sí, muchas gracias, Sergi. Gracias. Bueno, pues como os ha comentado Sergi, ¿no? Con la información recopilada en el paquete de trabajo 2, que al final han sido los objetivos, por un lado el que yo os comentaba, que era identificar cómo eran los polígonos, ¿no? Y el potencial que podíamos tener, y por otro lado el identificar, hacer un benchmark de herramientas existentes, nosotros empezamos a definir cómo queríamos que fuese nuestra herramienta. Pero claro, una vez pensado cómo queríamos que fuese esta herramienta desde el ámbito energético, necesitábamos la opinión de gente que está involucrada en esto, ¿no? Tanto en la gestión de los polígonos como en las propias empresas, ¿no? En la gestión de las empresas, sobre todo de pymes, que son las que identificábamos que podían tener más esta necesidad. Entonces, lo que hemos querido contrastar con el sector ha sido sobre todo la primera parte, ¿no? Sergio os comentaba que nuestra herramienta tendría 4 partes, pues hemos querido validar las 2 primeras partes, la de autodiagnóstico. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues en la siguiente slide os lo explicamos un poco, ¿no? Al final hemos hecho entrevistas individuales 1 a 1, donde les hemos explicado cuál era el objetivo del proyecto, quién éramos los socios, qué necesidad habíamos identificado y qué oportunidad es la que creíamos que podía tener nuestra herramienta, y les hemos enseñado esta primera parte de diagnóstico que está basada en un cuestionario con unas preguntas
y que en función de las respuestas que nos van dando reciben un informe final con unas conclusiones según el resultado de estas preguntas. Entonces, bueno, como os decía, lo hemos hecho en las dos partes, ¿no? En gestores de polígonos públicos y privados y en industrias pymes, y nos han dado el feedback. Esto nos ha ayudado a terminar de redefinir nuestra herramienta y a terminar de validar que realmente es una herramienta que tiene interés en el sector y que va a tener su sentido. Entonces, bueno, en la siguiente slide veis un poco, os hemos puesto dos pantallazos, ¿no?, de cómo hemos hecho este cuestionario, ¿vale? Tanto para polígonos como para empresas. Y bueno, os decía eso, un poco la conclusión ha sido esta, ¿no? Que la herramienta tiene interés y por eso nuestras ganas, y luego lo volveré a repetir, ¿no?, de poder seguir con el proyecto y a empezar a hacer esta prueba piloto. Y ahora me parece que paso la palabra a Jaume para que os explique un poco más la parte de digitalización y de TIC. Correcto. Buenos días. Muchas gracias, Esther y Sergi. Bueno, soy Jaume Benet, trabajo en Italtel, que bueno, he sido los responsables en este proyecto de definir un poco pues, la arquitectura tecnológica de esta solución, ¿no?, que han comentado mis compañeros. Bueno, principalmente bueno, la solución, ¿no?, se ha definido basándose en un frontal web, donde los clientes pues, pueden hacer esta autoevaluación de eficiencia energética que se ha comentado, ¿no?, que bueno, funcionalmente no hubiera sido posible sin este conocimiento especializado que se ha aportado desde Barcelona, ¿no?, para la parte de toma de decisiones, ¿no? Esta evaluación, pues, como os he comentado, es una base de cuestionarios, ¿no?, que permite, mediante pues, las reglas de negocio definidas en la base de datos, obtener un resultado a las posibles eficiencias energéticas del cliente, ¿no? Entonces, este cuestionario es abierto a nivel de validación, con la posibilidad incluso de ser anónimo, pero también existe la posibilidad de registrarse en la plataforma mediante un sistema robusto de validación, de tal manera que pues lo que sería, pues ya accedería a un área privada donde pues ya se puede incluso obtener un nivel de atención más personalizado de la aportación, ¿no? Digamos que una vez el usuario ya se encuentra de alta, se inicia una serie de interacciones con él, ¿no?, donde se pueden hacer incluso sugerencias personalizadas, se puede registrar datos periódicamente, de tal manera que pues, tiene una serie de indicaciones de tendencia en ámbitos de eficiencia, como hemos comentado, ¿no? Y sobre todo, pues, bueno, pues forma parte también de una comunidad que permite acceder a la información asociada y mecanismos para conseguir esa eficiencia, ¿no? Entonces, bueno, a nivel tecnológico, pues bueno, como os he comentado, es una parte sobre todo, pues la parte de negocio, a nivel de decisiones, donde se definen pues, los parámetros a la hora de tomar las decisiones en base al cuestionario rellenado en ese aspecto. Pues tenemos la parte más de aplicación, donde tenemos toda la parte del frontal web para la parte de interacción con los datos, y luego pues bueno, pues todo lo que sería la parte de conexión con la parte sensorística, donde la capa de percepción a la hora de poder analizar y captar los datos y almacenarlos en la base de datos, ¿no?, en ese aspecto. Principalmente ha sido esto. Muy bien, muchas gracias, Jaume. Y bueno, evidentemente, como os decía al inicio, toda esta identificación de necesidades, oportunidades y de validación no va a tener sentido si no validamos, ¿no?, que realmente esto al final va a ser un negocio y que lo vamos a poder llevar a mercado, ¿no? Entonces, para realizar el estudio del modelo de negocio, que Jaume también decía, nombraba, hemos utilizado el modelo Canvas, que como sabéis es una herramienta para analizar y crear modelos de negocio de forma simplificada. Aquí tenéis cuáles son los ámbitos que analiza el modelo de negocio. Al final, evidentemente, tenemos que identificar socios claves, ¿no?, quién nos va a poder ayudar y acompañar en todo este proceso, cuáles son las actividades clave que nosotros vamos a tener que llevar a cabo para poder llevar esto a mercado, ¿no? Ahora estamos en fase de estudio de viabilidad, pero queremos que esto se convierta en una realidad, en un servicio hacia clientes reales. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Como decía antes Sergi, ya hemos identificado que evidentemente hay herramientas en el mercado que cubren una parte de lo que nosotros queremos hacer, pues nos tenemos que poder diferenciar, ¿no? Pues cuál es esa diferenciación que vamos a poner nosotros encima de la mesa, cuáles van a ser las relaciones que vamos a tener con nuestros clientes, ¿no?
a qué tipo de clientes queremos ir. Antes os los comentábamos, por un lado identificábamos polígonos y evidentemente por otro lado las empresas que ocupan estos polígonos. Al final son como dos segmentos bien diferenciados, ¿no? Y cuáles van a ser los recursos claves para poder llevar a cabo todo el proyecto y luego evidentemente todo esto sin una buena comunicación, ¿no? Que al final sean los canales que utilizaremos nosotros para llegar a dar a conocer nuestra herramienta. Y evidentemente no podemos olvidarnos de la parte económica, ¿no? Sin ingresos y sin costes no vamos a poder hacer un buen balance y un buen modelo de negocio. Pues bueno, todo esto es lo que hemos identificado y ahora sí seguimos. Bueno, pues con todo lo que hemos podido analizar, nos decíamos, hemos hecho esta primera parte, hemos hecho el estudio de viabilidad, hemos querido contrastar con el sector que realmente la necesidad era real, que es una oportunidad real y que por lo tanto puede tener sentido desarrollar la herramienta. Hemos identificado desde la parte de la energía y la sostenibilidad qué elementos son claves y tendría que incluir nuestra herramienta, ¿no? En qué ámbitos, Sergi nos lo remarcaba antes. Hemos identificado desde la parte de la digitalización y del TIC, ¿no? Y nos lo decía Jaume, cómo debería ser esta herramienta, ¿no? Cómo deberíamos construirla internamente con el contenido y la parte como más técnica. Y por lo tanto, nuestro interés es poderle dar continuidad al proyecto, poder hacer el desarrollo de un primer prototipo de la herramienta, empezando evidentemente por la parte del autodiagnóstico, ¿no? Que os hemos explicado y que ya hemos testeado, y luego seguir evolucionando en la parte de la diagnosis que irá acompañada, ¿no? De un conocimiento técnico y de unos consultores que vamos a tener que trabajar más y eso es lo que nos gustaría hacer de aquí en adelante, ¿no? Las conclusiones han sido positivas del proyecto, por lo tanto, a todos los que estamos hoy aquí, lo que queremos es poderle dar continuidad. Así que ese es nuestro objetivo, nuestro primer objetivo es ese, poder buscar cómo dar continuidad al proyecto para hacerlo una realidad. Muchas gracias a todos, bueno, por la presentación, ¿no? A todos aquí, mis compañeros que estamos compartiendo hoy la mañana y muchas gracias a todos vosotros por estar escuchándonos y por atender las explicaciones que os hemos hecho del proyecto. Le paso la palabra a Carla, pues si quiere añadir algo como coordinadora del proyecto y gracias y que tengáis un buen día. Perfecto, muchas gracias a los tres. Voy a dejar de compartir el PowerPoint porque creo que también es importante que la gente os vea las caras. Lleváis muchos meses trabajando en este proyecto como para que quedéis en pequeñito en un recuadrito. Yo nada, desde la parte de la coordinación, sí que os quería preguntar, bueno, entiendo que sí que os ha aportado mucho como empresas porque queréis continuar con el proyecto, con lo cual os ha tenido que aportar, ¿no? Pero si lo quisierais explicar brevemente también para la gente o empresas que no están normalmente no hacen tantos proyectos colaborativos o que están iniciando, lo digo porque vosotros ya habéis manifestado vuestro interés, entendemos que se abrirá la siguiente convocatoria ahí en junio o julio, con lo cual, bueno, pues si nos queréis explicar un poquito más esta parte, los tres implicados. Bueno, si queréis empiezo yo, pero bueno, por nuestra parte, yo lo he dicho al inicio, ¿no? Al final yo creo que nos encontramos en un momento, ¿no? Las tres empresas nos conocíamos por otras cosas y fuimos compartiendo ideas y vimos que habíamos tenido ideas parecidas y que queríamos trabajar en lo mismo, así que fue un acierto podernos encontrar y encontrarnos en el entorno del clúster, ¿no? También, que al final los objetivos del clúster, Carlos, lo decías antes, es, bueno, eso, ¿no? El encuentro y hacer ese networking entre empresas. Y bueno, para nosotros ha sido muy enriquecedor, perdonad, el poder compartir con otras empresas que buscan el mismo objetivo y que al final nos complementamos unos a otros, ¿no? Y yo lo digo muchas veces, creo que todos lo tenemos claro, en el momento que estamos viviendo, la forma de seguir avanzando y de avanzar más rápido es colaborar, ¿no? Porque seguramente los tres que estamos aquí podíamos haber hecho lo mismo de forma independiente, pero hubiésemos tardado más en llegar al resultado que tenemos ahora. El hecho de hacerlo de forma colaborativa a nosotros nos ha aportado el poder llegar antes a estas conclusiones y, por lo tanto, si este mes de junio ya podemos empezar la fase 2, pues mucho mejor que quizás hubiésemos tardado más tiempo en poder llegar a empezarlo. Entonces, para nosotros, evidentemente, el poder estar en este proyecto y hacerlo de forma colaborativa ha sido positivo. Por mi parte, colaborar totalmente con lo que comenta Esther. La verdad es que nos hemos juntado tres empresas que nos compaginamos perfectamente porque ambas aportan un expertise que complementa perfectamente a la otra. Y en este caso, pues como muy bien dice Esther, nos da una velocidad de trabajo y un valor añadido en esta conjunción de estas tres empresas importante.
Y el objetivo, pues, por supuesto, es llegar a una segunda fase para materializar esta herramienta, que le vemos una aplicación importante, y tal como está la situación energética, climática y a nivel de descarbonización, pues es importantísimo este tipo de aplicaciones. Hemos llegado hasta la conclusión, estamos, por lo menos por nuestra parte, muy motivados en que esta aplicación sea de grandísimo interés tanto para empresas industriales como para polígonos, y este es nuestro objetivo. Muchas gracias. Sí, por nuestra parte, como comentaba. Bueno, y por parte de Italtel, iba a comentar yo, Jaume, si quieres, y así alternamos un poco. Pues nada, Pues por nuestra parte de Italtel, la verdad es que en ese sentido nosotros somos tecnólogos. Al final nosotros de lo que es el concepto de energía, la verdad es que dominamos poco. En ese sentido tenemos proyectos y trabajamos, pero siempre adaptados siempre a la tecnología. Es decir, cuando precisamente lo comenta Esther, lo comenta Sergi, lo comenta Carlos, la bondad de este proyecto que nos ha permitido a nosotros es la unificación de todos esos conocimientos que de manera aislada no tendrían la misma potencia que tienen de una manera coordinada y orquestada. Nosotros podemos poner tecnológicamente cualquier cosa, podemos desarrollar cualquier cosa, pero realmente si ese conocimiento que nos aporta Esther, que nos aporta RCN, que nos aporta Sergi, y sobre todo ese nexo de unión que nos permite tener el clúster, pues la verdad es que habríamos desarrollado una solución silo, una solución que realmente no tendría la aproximación a la necesidad y a la realidad del mercado. Entonces, en ese sentido, la verdad que muy agradecidos de poder formar parte de este proyecto y de seguir dándole continuidad a este proyecto. Perfecto, pues muchas gracias nuevamente a los, iba a decir 4 participantes, 3 empresas de este vídeo. Y nada, próximamente lo colgaremos tanto en redes sociales como en la web del clúster y newsletter para que esté a disposición de todos los asociados. Y nada más, muchas gracias. Gracias.